Con respecto al problema número 10, repasemos un poquitito. La especie activa del reactivo de Fehling era el hidróxido cúprico. ¿Cómo se formaba ese hidróxido cúprico? Por reacción entre el sulfato cúprico con el hidróxido de sodio, una reacción de doble desplazamiento. Entonces, significa que cuando yo lo tengo que poner a reaccionar con el benzaldehído. Bien, y la positividad de esa reacción era con la formación del óxido cuproso, que es un precipitado rojo ladrillo. Hemos dicho que el aldehído, en este caso el benzaldehído, es el que se va a oxidar y el reactivo de Fehling es el que se va a reducir. Que acá lo pueden ver porque cambia el número de estados de oxidación, disminuyéndose de +2 a +1. Una vez que hayan igualado, bien, puedo acomodar los datos y lo único que se hace es una estequiometría entre ambos reactivos, entre el benzaldehído y el hidróxido cúprico. Diciendo, abriendo esa concentración del benzaldehído, que tengo 0,5 moles en 1000 mililitros de solución, en los 50 voy a tener X. Por estequiometría, 1 mol del benzaldehído van a reaccionar con 2 moles del hidróxido cúprico. Ahora, esa cantidad de moles que tenía, ¿con cuántos moles del reactivo de Fehling reaccionan? Entonces, abro la molaridad de la solución. Entonces, esos 0,8 moles están en 1000 mililitros de solución. Esos 0,05 moles, ¿en cuántos mililitros de solución están contenidos? Respecto al problema número 11, nuevamente tenemos un problema de óxido-reducción. La reacción química está con palabras, entonces las tengo que hacer. Está igualado porque me está diciendo los coeficientes que están adelante. Debo sacar los números de estados de oxidación y ver quién se oxida, quién se reduce, quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. Claramente está claro que la respuesta número la A, bien, el permanganato de potasio es el agente oxidante y digamos el manganeso es el que se reduce. A ver, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo acá, digamos, claramente las otras son totalmente incorrectas. Hay algo que quiero recalcar acá, que en la respuesta C, nunca el agente oxidante o el agente reductor está del lado de los productos. O sea, nunca puedo marcar correctamente. Siempre, cuando a mí me hable de agente oxidante o agente reductor, yo lo tengo que analizar del lado de los reactivos. Bien, eso es una trampita, digamos, para que lo eliminen y no entren en ningún tipo en la opción. Respecto a la pregunta número 12, un problema de nomenclatura bastante sencillo. Ahí en la hoja les he puesto cada uno de los compuestos con todas las nomenclaturas posibles que pueden tener, cómo se formaban cada uno de esos compuestos. Me gustaría que repasen todas las reacciones de síntesis de los compuestos inorgánicos. Bien, bueno, y claramente la respuesta B es el peróxido de magnesio. Respecto al problema número 13, volvemos a óxido-reducción. Sacamos los números de estados de oxidación, vemos quién se oxida, quién se reduce. Bien, acá vamos a hacer un poquito de hincapié en ciertas cosas. Me voy a detener en la pregunta, en el inciso número 2. El plomo actúa como agente reductor. Bien, a ver, el plomo se oxida. El agente reductor es el cloruro plumboso o dióxido de plomo. Bien,
O sea, el compuesto es el agente o la sustancia reductora. El libro que se utiliza como bibliografía, por ahí dice que se refiere al elemento, bien, en sí, dentro de un compuesto. De la única manera que ustedes tengan que marcar ese inciso como verdadero y decir que el plomo es el agente reductor, es que no haya otra opción. Bien, hagamos de cuenta que en la opción 2, que es esta, en la A y en la D haya habido verdadera y verdadera. Bien, no tengo otra opción. Bien. Bueno, continuemos. ¿El plomo gana 2 electrones? No, los pierde porque pasa de catión plumboso a catión plúmbico. Bueno, y el cloro no cambia su número de estado de oxidación. Respecto al problema número 14, volvemos a solubilidad. Tengo que guiarme de los datos que me está dando en el enunciado de la solución que se forma, con 180 gramos de sal y 1000 gramos o 1 kilogramo de agua, de esta sal del sulfato de potasio. Bien, lo primero que tienen que hacer es, entrar en la curva a 40 grados centígrados, bien, y sacar el dato de solubilidad. Bien, yo saco el dato de solubilidad y después me hago la pregunta, para los 180 gramos de sal, ¿qué cantidad de agua se necesita para que se disuelva completamente y me forme una solución de tipo saturada? Cuando yo hice ese razonamiento, se necesitan 1216 gramos de agua. Bien, o sea, con ese dato que yo forme una solución de tipo saturada es que yo tengo que calcular la concentración de una solución. Con esos datos son los que yo entro en la fórmula de molalidad para poder calcular la molalidad de esa solución a 40 grados centígrados y poder responder. Después, respecto al inciso número 2, seguimos a 40 grados centígrados. Si se disuelve toda la sal agregada, nos damos cuenta que para que sea saturada se necesitan 148 gramos de esta sal. Bien, entonces, pero si yo agrego 180, significa que la solución que se ha formado es insaturada, bien, es insaturada y se ha disuelto completamente los 148 gramos. Cuando vamos al inciso número 3, significa que tenemos que entrar en la curva a 50 grados centígrados. Bien, cuando entramos a 50 grados centígrados y sacamos la solubilidad, tenemos que calcular en 1000 gramos de agua cuánto de sal se disuelve para que me dé una solución de tipo saturada. Bien, entonces, si yo he agregado 180 y a 50 grados centígrados para que sea saturada necesito 167, significa que han quedado una determinada cantidad, o sea, 13 gramos de esa sal sin disolverse a esa temperatura. Y respecto al inciso número 4, cuando aumentamos la temperatura a 60 grados centígrados, tenemos que entrar nuevamente a la curva, 60 grados centígrados, sacar la solubilidad y nos damos cuenta que a esa temperatura, para que sea saturada se necesita una mayor cantidad de sal, o sea, 186. Pero si yo he agregado 180, significa que se ha disuelto absolutamente todo. Respecto al problema número 15, que es de estructura atómica, bueno, con esos valores sacamos Z, sacamos A, sacamos número de protones, número de electrones, número de neutrones, hacemos la configuración electrónica. Podemos ver que cuando hacemos la configuración electrónica, el orbital P
puede albergar todavía 2 electrones porque su máximo eran 6 electrones. Entonces, y si puede recibir, tengo que razonar que es un anión el que se me va a formar, el ion respectivo que se va a formar.